tal? Soy Willy. Hoy te saludo desde nuestra granja del Campus Ajusco. Aquí todos nuestros amigos, los animales y también las plantas queremos unirnos a este gran reto de seguir aprendiendo y creciendo a pesar de que estés en casa cuidándote. Que para nuestra granja y todos los que habitamos y trabajamos en ella es fundamental tu salud y tu crecimiento. Como te extrañamos, quiero invitarte a ver este video con el que seguirás creciendo. Porque no importa la distancia, si nuestros corazones y mentes están cerca y conectadas. Disfrútalo y si quieres, compártelo. Profesor Palemón, pues ya llegamos aquí para que nos expliques bien la parte de los recursos naturales de mi granja. Coméntame, ¿en dónde estamos, Pale? Estamos aquí en los corrales y podemos observar algún tipo de los recursos que tenemos aquí en la granja. Nosotros tenemos los recursos naturales que van a ser aquellos proporcionados por la misma naturaleza, que van a tener vida, por eso se llaman recursos bióticos. Okay. Dentro de ellos tenemos lo que son los animales, que en este caso son los borregos, las cabras, los cerros. Tenemos también lo que es las plantas, que nosotros principalmente lo usamos como recurso suelo. Okay. Ese recurso suelo lo utilizamos principalmente en el invernadero, donde llevamos a cabo el sembrar hortalizas, plantas ornamentales, plantas de consumo humano principalmente, y plantas de consumo animal, como son principalmente las pasturas. Oye, si mal no recuerdo, en años pasados nos enseñaste varias prácticas. Una de ellas me acuerdo mucho que nos hablabas de las plantas que son dentro de su clasificación las medicinales, las que generan alimento, ¿no? De ese tipo de recursos de lo que estás hablando ahorita, ¿no, Pale? Exacto, sí, tenemos plantas principalmente en el invernadero, plantas medicinales, tenemos plantas de ornato, que son aquellas que nos dan unas flores preciosas para poder obsequiar, regalar. Tenemos también plantas de hortalizas que van a ser aquellas plantas comestibles como lo que es el brócoli, como es la coliflor, como es el cilantro, como es la zanahoria, los rábanos. Oye, hace rato nos va a acompañar el doctor Jorge Buendía. En cuanto aborde su tema, lo vamos a presentar. De hecho, estamos hablando de los recursos renovables, los recursos no renovables, pero ya ves que el doctor Jorge Buendía siempre le gusta ir como 1, 2, 3 pasos adelante y nos empezó a hablar de los recursos renovables, también las nuevas clasificaciones que también le llaman inagotables. Ok. Pero para eso yo invitaría al profesor Jorge Buendía a que nos hiciera esta aportación. Doctor Jorge Buendía, ¿dónde andarás? Oye, platícanos un poco, ¿qué te parece? Ah, mira, ya llegó. Platícanos un poco. De este lado está el doctor Jorge Buendía. Déjenme los presento. Doctor, saluda a los chicos, cuarto de primaria. Hola, chicos. Ok, el doctor Jorge Buendía nos va a hablar de una nueva clasificación que es recursos inagotables y varias cosas más que estamos haciendo para ser más específicos en la administración de los recursos, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a dejar más adelante, vamos a seguir con los recursos de la granja. ¿Qué les parece si pasamos a otra área del rancho para que el doctor Jorge Buendía y el profesor Palemón nos sigan hablando de esto? Querido doctor Jorge Buendía, ahora sí te presento oficialmente. Chicos. Un saludo a los chicos de cuarto año. Hola, Platícanos. chicos, ¿cómo están? Pues espero que todos bien en casa. Ok, estábamos hablando hace rato sobre los recursos renovables, los recursos no renovables. Y tú, doctor, entraste en una superclasificación que me parece importante que abordemos porque finalmente los chavos son una comunidad que debe de estar pensando, innovar, crear, cuestionar, analizar. Pero lo más importante, que es el objetivo de esta práctica, es no perder la base de esta clasificación, que son estos 2 puntos. Pero platícanos tu punto de vista y tu opinión. Bueno, profesor, voy a empezar hablándoles de qué es, primero que nada, un recurso. ¿Sale? Que quede claro, chicos, un recurso natural es todo aquel componente o elemento de la naturaleza que podemos aprovechar para nuestro beneficio. Es decir, pueden haber algunos que son materiales y otros que son energéticos, ¿ok? Y como dice el profesor Roberto, clasificaciones hay muchas, pero si nos vamos a las más básicas, pues encontramos las que son renovables y las que no son renovables. Las renovables se basan en un ciclo de renovación corto, es decir, que rápidamente
lo podemos volver a encontrar en la naturaleza. Y los no renovables son de un ciclo de renovación muy largo. Por ejemplo, el petróleo tarda millones de años en producirse. Por ejemplo, el carbón, el gas natural. ¿Sale? Bueno, entonces, en esta clasificación de los que sí son renovables, existe otras que se habla por ahí que son sustentables, que son inagotables, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo voy a hablar de los que son materiales y de los que son energéticos. En las renovables que encontramos como energéticos, pudiera encontrarse todas las energías que están ahorita mucho de moda, la eólica, la solar, la mareomotriz, la hidráulica, en fin, muchas que ya están adaptándose a nuestra vida. Y de los bienes materiales, hablamos por ejemplo básicamente de seres vivos que son, digamos que domesticados, que hayan sido domesticados. Animales de producción, básicamente, ¿no? No podemos hablar de animales silvestres en este caso. Igualmente de flora silvestre tampoco podemos hablar. Solamente de flora en la que el hombre participa en sus cultivos. Bueno, pues, entonces en los que no son renovables, que sí son agotables, como materiales podemos encontrar el suelo. El suelo, acuérdense chicos, que para que nosotros podamos tener un suelo agrícola pasan hasta 400 años para que se forme solamente un solo centímetro de suelo agrícola. ¿Cuánto? Es decir, 400 años, Robert, por un solo centímetro. Esto va a depender también del tipo de roca del que se origine el suelo. Si es una roca muy, muy dura, pues va a tardar quizás hasta más. Y un suelo agrícola, Pale que está ahí de fondo, y a ver si me ayuda. Un suelo agrícola, Pale, ¿cuánto debe de medir de fondo? El mío debe tener hasta 20 centímetros. Fíjense, 20 centímetros. 20 centímetros, Pale. ¿Cuándo menos? Cuando Ok. menos, ¿no? Y eso es para raíces pequeñas. Pues para maíces más grandes debe ser hasta 40 centímetros. Hasta 40 centímetros. Imagínense, chicos, si por cada centímetro son hasta 400 años, hagan la multiplicación 400 por 20 o 400 por 40 y se darán cuenta cuántos años tarda en producirse un suelo. Ok, si mal no recuerdo y si me dejan aportarle algo de lo que nos comentaban en la escuela, he estado haciendo muchos enfoques de los árboles. Todas las ramas, raíces, semillas, pedazos de la misma madera de los árboles se empiezan a acumular. De hecho, voy a caminar de este lado, ¿no? Y déjenme ver este montículo que se hace con estos elementos, hojas, ramas, semillas, empiezan a tener un proceso de descomposición y esto es un aporte para este horizonte del cual me estás platicando, ¿no? Para formar las capas de suelo, ¿no? Partiendo de la roca madre, el horizonte B, el horizonte A, que es este suelo agrícola del cual nos platica Pale, ¿no? A través de esto puede ser un mecanismo cómo se forma este suelo, ¿es correcto? Ok, bueno, la formación del suelo, Robert, tiene que ver mucho con los elementos intemperantes, así se le llaman. Ok. Es decir, elementos de la naturaleza. ¿Cuáles son? El mismo sol, Ok. que hace que se caliente, por ejemplo, las rocas durante la noche se enfrían. Esta contracción hace que se fragmenten. Ok. Por ejemplo, la erosión, la eólica, Ujú. la erosión hídrica. Todo esto, estos elementos van a generar que la roca se vaya disgregando, se vaya fragmentando, y en combinación con elementos orgánicos, como tú le estás hablando, la turba que se genera La turba, exactamente, ¿eh? en Ese es los el nombre. suelos, va a generar ya un suelo fértil. Ok, ok. Pero estamos hablando que esto, Roberto, pues pasan cientos y miles de años para que se pueda formar ese suelo agrícola. Por eso el cuidado de los recursos renovables con base en el tiempo que requieren y los no renovables, Claro, ¿verdad? si hablamos de una producción sustentable, tenemos que basarnos o pensar siempre en recursos que sean renovables, es decir, que tengan un ciclo de producción o de renovación muy corto. Ok, entonces ahí, profesor Palemón, Había aparte, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del recurso sustentable, sí podemos explotar esos recursos siempre y cuando sea de una manera razonable, pensando en las generaciones futuras. ok. Oye, si me dejan aportar también algo de lo que hemos estado haciendo aquí en el Ajusco. En el Ajusco tenemos, le voy a girar a la cámara, un tema con respecto a problemas de agua.
pues que no tenemos suficientes mantos freáticos aquí abajo para poder extraer de pozos el agua. Entonces el agua pues es un recurso que es bien limitado aquí arriba. Pero tenemos algo que cuando llueve aquí en Ajusco parece el monzón. Cae y que tal cantidad de agua que no hemos o no habíamos aprovechado, y entonces el colegio diseñó este proyecto que es la reutilización de las cisternas a través de un filtro de captación de agua pluvial, que es llueve, cae el agua en los techos, cae en un depósito que tenemos instalado subterráneo, empieza a traer el agua a través del piso, por abajo, cae en ese filtro, se purifica el agua y entonces empezamos a llenar las cisternas para que esta agua sea agua de riego en un futuro para poderla aplicar en nuestro campo. Como ven, y lo decía el doctor Jorge Buendía, el sol es un recurso, pero genera también un problema cuando no tenemos agua. Genera un proceso de quemado en el pasto. Entonces hay que saber cómo tener bien administrados nuestra sustentabilidad, nuestros recursos y adaptarnos. Bueno, esto es parte de lo que hemos preparado el día de hoy. Tenemos ahí unos puntos en el manual que es que les enseñemos cómo es una semilla de pino, ¿no? Y algo de lo que teníamos aquí planeado era hacer la práctica de la siembra de un pino. Estas, por ejemplo, vean aquí el doctor Jorge Buendía nos está enseñando cómo son las semillas de los pinos. A diferencia de las semillas de maíz, de las semillas de girasol, de las que trabajamos nosotros en el invernadero. Profesor Palemón, ¿podría platicarnos un poquito las características de estas semillas? Bueno, si ustedes observan estas semillas, ¿sí?, no tienen una forma irregular, pero de aquí de cada una de ellas va a ir saliendo una semillita anexa, las cuales podemos sembrar. Y entonces esto es la práctica que nosotros tenemos diseñada, que es reforestación en el caso de recursos renovables. Entonces, ahora, ¿por qué es importante cuidar los recursos renovables? Pues lo mencionó por allá el doctor Jorge Buendía, por el tiempo. Por ejemplo, yo estoy viendo este pino no crece en un año. Ah, no. Este pino requiere muchos años para poder alcanzar este tamaño. O sea, estamos hablando que estos árboles pueden necesitar 20, 30, 40 años para alcanzar esta talla. Entonces, los recursos renovables con base en el tiempo es donde nosotros debemos de tener también otra clasificación de los que son rápidos, de los que son lentos, ¿no? Por ejemplo, una planta de maíz tarda 5 meses aproximadamente. Y podemos obtener un beneficio que es el maíz, ¿no? Claro, y obviamente, pues entre más nosotros cuidemos los recursos renovables, obviamente vamos a obtener materia prima para llevar a cabo esa transformación de alimentos que son base de nuestra vida diaria. Ok, y es muy importante esto que nosotros estamos mencionando porque si nosotros estamos pensando en hacer una reforestación, debemos de saber qué tipo de clima hay, porque si yo quisiera traer una planta tropical aquí a la Ajusco, pues no serviría de nada. O si yo quisiera llevar un pino a la playa, tampoco nos podría servir. Entonces, reforestar también nos hace pensar qué plantas para qué lugar. Soy el profesor Roberto de León, de este lado está el profesor Hasta luego, Vázquez, chicos, mucho gusto. y del otro lado está el doctor Jorge Buendía. Les mandamos un saludo y pásensela bien. Nos vemos en nuestra siguiente práctica que les hemos preparado. Cuídense mucho y hasta pronto.